que hay contenido, ¿ya? Si no hay contenido, esta estructura va a estar cerradita, no se va a visualizar la radiografía y no vamos a poder ver muchas cosas, ¿verdad? Tienen que comprender que al igual que la tráquea también tiene una porción cervical, otra porción torácica, empieza al lado izquierdo de la tráquea, después se va hacia dorsal, después vuelve a bajar, y de esa manera va a ir muy relacionado a la tráquea, ¿sí? Generalmente para evaluar esófago hacemos el esofagograma con sulfato de bario, ¿ya? Y teniendo claridad de que el paso de la boca al estómago por el esófago es muy rápido, ¿sí? Ustedes dan el medio de contraste y al rato ya no tienen medio de contraste en el esófago, lo tienen todo en el estómago, ¿ya? Por lo tanto la radiografía debe ser casi inmediata, ¿sí? Primero, entender que al momento de administrar medio de contraste para poder hacer el esofagograma, no deben anestesiar al paciente. ¿Por qué no tenemos que anestesiar al paciente? Porque se pueden alterar la radiografía. Porque no va a tener reflejo. Necesitamos evaluar el reflejo de devolución. El paciente tiene que tomarse el medio de contraste, él solo, ¿sí? Y como no va a tener reflejo, obviamente podemos generar una neumonía por aspiración si el paciente no tiene el reflejo para poder tomar el medio de contraste, ¿verdad? Tiene que el paciente, como dice ahí, hacer la deglución. Uno va depositando el medio de contraste en el pliegue bucal, aquí en el costadito, y el paciente va tomándose el medio de contraste solo, ¿verdad? Tiene que ser de cúbito external, exceptuando la fístula broncoesofágica, que la vamos a ver al final, que se tiene que hacer de cúbito lateral derecho, ¿ya? Vistas, la lateral, derecha, izquierda, ventrodorsal, siempre inmediatamente post la administración del medio de contraste, terminan de pasar el medio de contraste y tomamos al tiro las placas, ¿ya? Incluir al igual que tráquea, cuello y tórax. Aquí sí tiene que, ojalá se vea tórax completo, ¿ya? Porque la idea es ver el esófago hasta que llega al estómago, ¿ya? Esa es una radiografía un poquito más amplia. Ya, ocupamos entonces el sulfato de bario, ¿ya? Para evaluar el esofagograma. Tenemos dilataciones que pueden ser parciales, como también dilataciones que pueden ser totales, ¿ya? Dentro de las parciales tenemos las secundarias a estenosis. Obviamente si hay una estenosis en un punto en particular de ese esófago, se va a dilatar solo en esa zona, ¿ya? Los divertículos también pueden generar dilatación local o parcial. Y ya en el caso del megaesófago ya ustedes tendrían una dilatación completa del esófago, ¿sí? ¿Qué vamos a tener como signo radiográfico en estas dilataciones esofágicas? Retención del medio de contraste. El medio de contraste se va a estancar en esta dilatación, ya se va a encharcar. Y obviamente vamos a tener el aumento de tamaño del esófago con el medio de contraste alto, ¿sí? Ahora, una de las cosas que pueden generar dilataciones y que están presentes y se pueden ver en la clínica son las dilataciones a causa de anillos vasculares, ¿ya? Tienen que recordar que nuestros pacientes cuando son pequeños tienen estas comunicaciones arteriovenosas, tienen los arcos aórticos, ¿verdad? En donde por ese lugar va pasando fluido, ¿sí? Va pasando sangre, hasta que después el paciente nace y va creciendo, esos conductos se van cerrando y van formando ligamentos que después obviamente se van cortando, ¿sí? Entonces, si es que ese ligamento no se corta y se mantiene, puede generar justamente una estenosis de un punto en particular de ese esófago, generalmente sobre la base del corazón, lo que va a llevar por consecuencia a una dilatación del esófago, ¿sí? Y ahí tenemos muchas alteraciones que puedan generar como anillos vasculares. Dentro de ellos tenemos persistencia del cuarto arco aórtico, subclavias aberrantes, subclavias derechas que aparecen a veces, ¿ya? Troncos brachicefálicos aberrantes también, y todos los vasos sanguíneos que están en la base del corazón pueden generar una duplicidad, generando obviamente una disminución del espacio, ¿ya? La más clásica es la persistencia del
radiografía, generalmente veo signos radiográficos. ¿Qué signos radiográficos tienen ahí? Retención del... Retención del medio de contraste. ¿Cómo? Dilatación de la estructura. Tenemos dilatación, retención del medio de contraste, y justo en la base del corazón se visualiza que, si bien pasa contenido, pero pasa poquito, ¿verdad? Porque todo se juntó aquí en la dilatación, ¿verdad? Entonces, teniendo signos radiográficos de dilatación, retención del medio de contraste, antes de la base del corazón, lo primero que uno piensa es que la estenosis está en esa zona, ¿sí? Y si la estenosis está en esa zona, es lo más probable que sea un anillo vascular, ¿ya? Obviamente, si esta dilatación está acá atrás, llega hasta aquí, ahí ya no es posibilidad que sea anillo vascular. Si la dilatación está acá, tampoco es probable que sea anillo vascular, ¿verdad? Pero, por ejemplo, eso se ve cuando son cachorros. Sí. No creáis. Igual es un perro que regurgita constantemente. Y para el dueño, no regurgita. Vomitó, para el dueño vomitó de nuevo. O vomitar. Pero generalmente es regurgitación que no genera mayor problema. Hay perros adultos o gatos adultos que igual tienen el anillo vascular, pero la mayoría de las veces se identifica cuando son jóvenes. Ahora, los divertículos pueden ser estas distensiones locales, ya es mucho más específico, como lo ven en esa imagen, es un punto muy pequeño ya de dilatación. También vamos a tener retención del medio de contraste y también vamos a tener dilatación, pero ya mucho más local, ¿ya? Estenosis. En el caso de la estenosis, obviamente puedo tener un divertículo a causa de una estenosis. Ya puedo tener estenosis y divertículo. En el caso de la estenosis también vamos a tener una retención del medio de contraste previo a la estenosis. También vamos a tener una dilatación del esófago previo a la estenosis. Y lo importante de la estenosis es visualizar el área de constricción, ya que va a ser el lugar donde va a disminuir el lúpulo, ¿ya? Ahí también la estenosis por causas inflamatorias crónicas, la esofagitis, cirugías que también pueden generar inflamación y estenosis de efecto. Ya. Si sospechan de una ruptura de esófago, ahí tienen que tener cuidado, ¿ya? Porque aquí ya nos vamos a ocupar sulfato de bario, ¿sí? Acá tratamos de buscar algún medio de contraste iodado no iónico, ¿ya? El iodexol, el iopamidol, que son los medios de contraste iónico, o sea, iodados, perdón, con la finalidad de que si ese medio de contraste llega a pasar a tórax, se elimine y no haya mayor problema, ¿verdad? A diferencia del sulfato de bario, que como les dije anteriormente, no se diluye en el agua, sino que se suspende, lo más probable es que si pase tórax, decante y quede ahí en el tórax y no salga nunca, ¿ya? Por lo mismo, uno prefiere el iodado, ¿sí? ¿Qué vamos a visualizar? Vamos a visualizar el medio de contraste pasando por esófago, vamos a ver el medio de contraste cómo sale del esófago, ¿sí? Podemos ver retención del medio de contraste antes de la ruptura por la inflamación, ¿ya? Y una pequeña dilatación también antes de la ruptura, ¿sí? Cuerpos extraños, también, en este caso uno también prefiere los hidrosolubles porque existe probabilidad de que ese cuerpo extraño rompa el esófago, ¿ya? Y si existe probabilidad de que lo rompa, uno prefiere el hidrosoluble, ¿verdad? En ese sentido, como signos radiográficos vamos a encontrar efecto de contraste de fondo, fíjense acá, como ese cuerpo extraño ya no es blanco, como debería ser, sino que es un poquito más oscuro, ya tiene como densidad de grasa, y eso es netamente por el efecto de contraste de fondo del medio de contraste, ¿verdad? Voy a tener retención del medio de contraste antes de la obstrucción y dilatación también del esófago antes de la obstrucción, ¿ya? Hay veces que podemos encontrar gas, pero no siempre, ¿sí?
ya viendo el cuerpo extraño, que se va a ver un poquito más lúcido, podemos determinar qué es el cuerpo extraño. Ahora, cuerpo extraño en esófago no son tan comunes, a no ser que tengan una punta que viene enganchada. Los anzuelos también, que muchas veces quedan ahí. Ya. La hernia del hiato o las hernias hiatales son un tipo de hernia que van a variar en cuanto a su presentación. Estas hernias pueden ser por deslizamiento o pueden ser paresofágica. ¿Qué significa esto? Cuando una hernia es por deslizamiento, lo que ustedes tienen es que el esófago, el cardias y el estómago avanzan todos juntos a través del hiato, ¿ya? Por lo tanto, el esófago avanza hacia craneal, el cardias avanza hacia craneal, el estómago avanza hacia craneal, ¿ya? Ahora, cuando es paresofágica, el esófago y el cardias se mantienen en su lugar, pero parte del fondo gástrico pasa por el costado del esófago y avanza hacia el tórax, ¿ya? Vamos a ver. Si ustedes tienen, vamos a dibujar una lateral, vamos a dibujar acá esófago, vamos a dibujar cardias, estómago. Sí, algo así deberían ver en una radiografía. Recuerden que el esófago no se ve, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen una paresofágica, lo que va a ocurrir es que el cardias y el esófago se van a mantener en su lugar, pero el estómago va a pasar por un costado y va a avanzar hacia el tórax, ¿verdad? ¿Qué está pasando con un huevo? Ahora, si tienen una por deslizamiento, lo que ustedes van a tener es el esófago, el cardias va a llegar a tórax y el estómago va a avanzar con tanto cardias como esófago, ¿ya? Ahora, tienen que tener en cuenta que las hernias del hiato son dinámicas. Hay veces que están, hay veces que no. ¿Ya? Si ocupamos sulfato de bario, colocamos al paciente de cúbito lateral izquierdo. ¿Por qué lo colocamos de cúbito lateral izquierdo? ¿Cómo? Tiene sentido, pero va por ahí. Va por la presión. ¿Qué pasa si yo coloco a mi paciente de cúbito lateral izquierdo? ¿Qué va a pasar con el estómago? Lo voy a empujar. Porque el estómago está al lado izquierdo, entonces todo lo que está sobre el estómago lo va a empujar. ¿Y qué va a hacer el estómago? Ir hacia adelante. ¿Qué es lo que pasaba con la estructura diafragmática? ¿Ya? Entonces, si tengo una hernia del hiato, si lo pongo del lado izquierdo, es más probable que el estómago avance y pase por el hiato. ¿Ya? Ahora, ¿se puede hacer presión abdominal mientras ustedes están tomando la placa de tórax? También la pueden hacer. ¿Ya? Le aprietan la guata, no tan fuerte, pero le aprieta la guata. Y eso también genera presión, aumenta la presión sobre el estómago y el estómago intenta salir hacia el hiato. ¿Ya? Hay veces que uno le toma no quiero que suene mal, pero los cuelgan, les agarran las patas, ¿ya? Y quedan con la cabeza así, cosa de que el estómago avance, ¿ya? Y después tomamos la placa. También se puede hacer, ¿ya? ¿Qué vamos a tener? Vamos a visualizar cardias en tórax, en el caso de una por deslizamiento. Vamos a ver mucosa gástrica en tórax, en caso de deslizamiento o paresofágica. Y obviamente vamos a tener una dilatación del área del hiato, ¿ya? Esta no es con medida de contraste, ¿ya? Es difícil de ver, no les voy a poner una vez a la prueba aquí de tranqui. Pero si siguen esta línea,
¿Sí? Pasamos las dos líneas diafragmáticas, ¿sí? Y acá tienen las otras líneas del estómago. ¿Ya? Insisto, es difícil de ver sin medio de contraste. ¿Ya? ¿Podría indicarlo primero que no? Sí, por el tipo de nuevo. Te escucho que te puede dar. Sí, la idea es seguir siguiendo las líneas que vienen de atrás. Me equivoqué. ¿Ya? Así. Esa sería la cosa Ah, que con razón, porque sí. pasa todo hacia atrás. ¿Ya? El reflejo gastroesofágico se hace algo muy parecido con la línea de Liato, ¿ya? También se agrega sulfato de bario. Acá sí se inclina el paciente, porque lo que buscamos es que el medio de contraste pasa al estómago, pero al rato, al inclinarlo, vemos como el cardiac es funcional y avanza el medio de contraste de vuelta al esófago. ¿Ya? Y por eso uno hace la inclinación del paciente. Signos radiográficos, vemos como el medio de contraste pasa al estómago y después vuelve a aparecer en el esófago. ¿Ya? Y por último, la fístula broncoesofágica, son raros los casos. Me tocó uno que no le quisieron hacer la radiografía. Así que nunca supe si era fístula o no. Yo creo que sí. En la fístula broncoesofágica lo que uno evalúa es una unión que se va a generar entre el esófago y el bronquio apical derecho. ¿Ya? El bronquio apical derecho, como habíamos comentado al inicio en la anatomía, es el que sale más adelante, más craneal, ¿verdad? Entonces, tiene más comunicación directa con el esófago. Por eso uno coloca al paciente en decúbito lateral derecho para dar el medio de contraste, porque así es más probable que el medio de contraste caiga al bronquio. ¿Ya? Como el medio de contraste va a pasar al bronquio y al árbol bronquial, necesitamos un hidrosoluble para que pueda salir y eliminarse correctamente. Y acá lo que hacemos es colocar al paciente de decúbito lateral derecho y vamos administrando el medio de contraste con el paciente acostado. ¿Sí? Una de las características que genera la fístula broncoesofágica es el típico perro que toma agua y tose. Toma agua y empieza a toser. Cada vez que toma agua, tose. Ese es el libreto con el que llega el tutor. No, es que toma agua y se ahoga. Toma agua y se ahoga. Claro, pues toma agua y pasa el agua al bronquio y se ahoga. ¿Ya? Entonces tomamos la lábia lateral derecha, aprovechando que está el decúbito lateral derecho mientras damos el medio de contraste, y después tomamos la ventrodorsal. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver? Obviamente vamos a ver parte del medio de contraste que va a pasar a estómago, pero otra parte del medio de contraste va a pasar al árbol bronquial. ¿Ya? ¿Qué van a tener ustedes ahí? Van a pintar todo el bronquio y se van a pintar las ramificaciones, se va a ver muy bonito. Pobre perro, no se va a ver muy bonito. ¿Ya? Tiene que ser lateral derecho. Si lo toma lateral izquierdo, el paciente no va a hacer la fístula, el medio de contraste no va a pasar al bronquio y no van a ver nada. ¿Ya? Y van a dar un falso negativo. Uno mientras está dando el medio de contraste, decúbito lateral derecho, en un momento el paciente empieza a toser. Cuando empieza a toser, dejan de dar el medio de contraste y toman la radiografía. ¿Ya? Porque ahí ya saben que el medio de contraste ya pasó a bronquio. ¿Ya? ¿Qué genera? Neumonía por aspiración constantes. Obviamente ese paciente es más propenso a generar alguna infección pulmonar, a generar una neumonía, netamente por lo que come y por lo que toma. ¿Puedes subir al tiro al PPT? ¿Al tiro, al tiro? Sí, por favor, te estoy tomando punta al tiro. Está bajando. Sí. ¿Ya termina acá eso?
Ya. después de que termine. Para músculo esquelético siempre es importante entender o comprender la base. Yo siempre les hago un mini repaso, ¿verdad? Desde el primer año de universidad. Y en ese sentido comprendemos o sabemos que hay distintos tipos de huesos, ¿no es cierto? Tenemos huesos largos, que una de sus funciones principales es cargar fuerza, ¿verdad? Tenemos, y que generalmente se encuentran en las extremidades. Tenemos huesos planos, como la escápula, los coxales, los huesos del cráneo, que su función básica es proteger, ¿ya? Tratamos de proteger un poco órganos quizás que son vitales, cerebro, pulmón, corazón, ¿ya? Genitales que también para la naturaleza son esenciales. Huesos cortos, ¿ya? Donde vamos a encontrar las vértebras, por ejemplo, donde vamos a encontrar los huesos del carpo, los huesos del tarso, y huesos que lo que hacen esos huesos es dar un poquito más de movilidad. Y los huesos sesamoides, que son estas cosificaciones de los ligamentos terminales de los tendones, ¿ya? Que van a permitir que los tendones generen mayor movilidad en las zonas de movilidad, más que la redundancia, ¿verdad? Tenemos la base de que el hueso está compuesto por una unidad funcional, que es la osteona, ¿sí? Que es esta estructura concéntrica que tiene un espacio central, que son los conductos de Haber, en donde van a pasar tanto vena, arteria y nervios, ¿sí? Eso es lo que le va a dar la nutrición al hueso, y con eso el hueso va a crecer, ¿sí? Tenemos de manera externa también una cubierta, ya que es el periósteo, que va a proteger este hueso, ¿ya? Y de esa manera, una vez que ese periósteo llega a la parte con cartílago, vamos a tener el cambio de nombre a pericondrio, ¿ya? En la osificación del hueso, ustedes tienen que el hueso tiene dos tipos de células, ¿sí? Tenemos los osteoblastos y los osteoclastos. ¿Cuál es la función de cada uno de ellos? El osteoclasto va No. Uno regenera después el hueso ¿Ya? y el otro lo remodela. Ya. Digo, ¿no? Exacto. Partiendo de la base que tenemos estas dos células en el hueso, los osteoblastos van a generar depósito de matriz ósea, o sea, van a generar hueso, mientras que los osteoclastos, a diferencia de los osteoblastos, van a ir destruyendo el hueso. Entonces, el osteoblasto va destruyendo a medida que el osteoblasto va construyendo, ¿ya? Y obviamente se genera un equilibrio. Los huesos van a tener distintos núcleos de osificación que le van a entregar la forma y el crecimiento a ese hueso, ¿sí? Generalmente en las epífisis, en los bordes, en los extremos, vamos a encontrar estos núcleos de crecimiento, como ese, por ejemplo, un núcleo de osificación secundario, que va a estar demarcado por este molde de cartílago que ven acá, y a través de eso se va a ir generando el crecimiento del hueso, ¿sí? Entonces, vamos a tener células que van a ir comiendo ese cartílago que va a estar alrededor de este núcleo de osificación secundario, ¿ya? Y a medida que se va eliminando ese cartílago, el osteoblasto va a ir depositando matriz ósea sobre ese molde de cartílago que se va a generar, ¿ya? Esto es la base de por qué el cachorro se ve así, ¿ya? No es que esto sea una fractura, 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 ¿sí? Sino que lo que ustedes tienen ahí es este cartílago, que como es cartílago, no se ve, ¿ya? Pero el hueso tiene que ir osificando ahí. Entonces, desde el centro de este núcleo secundario de osificación, ustedes van generando depósitos de hueso con los osteoblastos a medida que se va carcomiendo el cartílago, ¿sí? Y ahí lo que ustedes tienen es la osificación endocondral.
la osificación endocondral se genera en este cartílago o en este núcleo de osificación secundario y que va a ir dando el crecimiento del hueso, el largo del hueso. ¿Ya? Por otro lado, en el cuerpo del hueso, ustedes tienen un canal medular, ¿verdad? Y tienen dos corticales, que son los bordes del hueso, ¿verdad? Eso, cortical, canal medular, ¿sí? ¿Qué hace el hueso al momento de hacer la osificación intramembranosa? Porque claro, acá arriba, en la osificación endocondral, el hueso se alarga, pero el hueso se mantiene del mismo grosor. No, tiene que ir creciendo, ¿sí? Entonces, en la osificación intramembranosa, el hueso, o lo que va a darle la osificación intramembranosa, es el grosor a ese hueso. A medida que el hueso se va alargando, este hueso se va engrosando. Hace más denso. ¿Cómo? Más denso. No, solo aumenta de tamaño. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? En la osificación intramembranosa, se va a ir colocando, depositando con los osteoblastos, capa tras capa, como si fuera una tela de cebolla, hueso tras hueso. Si fuese así, tendríamos así unas corticales, ¿verdad? Entonces lo que ocurre es que se deposita una capa de hueso, se deposita una capa de hueso, pero desde adentro, desde el canal medular, los osteoblastos van a ir carcomiendo. Entonces de esa manera, la cortical se mantiene en un tamaño normal, ¿ya? Y vamos agregándole el grosor al hueso, ¿sí? Esto deben saberlo, ¿sí? Deben conocer que los huesos tienen una epífisis proximal, una diáfisis y una epífisis distal, ¿sí? Y que inclusive se pueden distinguir más partes, sobre todo cuando son cachorros, ¿ya? Y cuando cachorros tenemos una epífisis proximal, que sería este núcleo de osificación, tenemos una fisis de crecimiento, que es esa línea negra, tenemos una metáfisis, que es esta porción un poquito más densa, posterior a la fisis de crecimiento, tenemos una diáfisis. En esa diáfisis ustedes tienen una porción proximal, una porción media y una porción distal de la diáfisis. Luego volvemos a otra metáfisis, ya una metáfisis distal, una fisis de crecimiento distal y una epífisis distal del hueso. ¿Por qué les digo esto? Y que deberían saberlo. Porque al momento de describir una fractura, ustedes tienen que decirme dónde está la fractura, ¿verdad? Otra vez. Para un cirujano es muy distinto que tenga una fractura en la epífisis a que la tenga en la diáfisis, ¿verdad? Ya, ¿dudas de esto? ¿No? ¿Estamos bien? Sí. Ahora sí va a subir la clase. Profe, Dígame. y acá también se usa el término periósteo. ¿Cómo? También se usa el término periósteo. ¿En radiografía? No, porque acá no alcanzáis a ver el periósteo porque es muy pequeño. Es tan delgado que no se visualiza. Ya. Obviamente si tenéis alteración de la cortical, obviamente el periósteo está alterado. No, no son sinónimos. Ya, metáfisis es esa zona que es un poquito más opaca, un poquito más densa, y la fisis es esa línea negra que es donde va el cartílago. Pero ambas están relacionadas con el crecimiento. Sí, ambas están relacionadas con el crecimiento. La fisis está relacionada con el crecimiento porque hay cartílago. Entonces el hueso va a seguir ese molde, ¿ya? La metáfisis es donde tú vas a tener, en verdad, en la epífisis y en la metáfisis tú vas a tener la línea germinal, que es donde va a ir entregándose el depósito de hueso, ¿ya? Ahora, para el depósito de hueso es mucho más importante la línea germinal que está en la epífisis que la metáfisis, ¿ya? Y eso va a ser muy importante cuando veamos las artes Harrison, ¿ya? En cuanto a pronóstico. Ya, todos entienden lo que es una fractura, supongo. ¿Ya? Tenemos en cuenta, obviamente, que una fractura va a ser esta pérdida de continuidad de los márgenes óseos con compromiso de cortical. Y obviamente ese compromiso de cortical puede ser de todas las maneras posibles. Como ustedes se imaginen, puede haber una fractura, ¿ya? Y a raíz de eso,
uno tiene que tomar una buena radiografía, ¿sí? Porque la radiografía es que a nosotros nos va a entregar o nos va a decir, mira, es tal fractura, tiene tal características y para solucionarla tenemos que hacer esto, ¿ya? Tienen que tener en cuenta la situación general del paciente en cuanto a dolor al momento de tomar la placa. Hay veces que uno no es tan estricto en tomar una radiografía de fractura, ¿ya? Porque basta con tener las características necesarias para poder decirle al cirujano tiene que hacer esta técnica, ¿ya? O tiene que poner una placa de tantos centímetros y los tornillos tienen que ser de tantos centímetros, ¿sí?